deseo de nuestras vidas, Señor, es poderte ver, contemplar tu hermosura. Por eso en esta hora te queremos decir, Señor, solo tú eres santo, santo, santo. Dile a Él. Abre los ojos de mi corazón, abre mis ojos, Jesús. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi corazón, abre mis ojos, Jesús. Yo quiero verte, yo quiero verte. Una vez más, abre los ojos. Abre los ojos de mi corazón, abre mis ojos, Jesús. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos, Dios. Abre los ojos de mi corazón, abre mis ojos, Jesús. Yo quiero verte, yo quiero verte y verte, Dios. Yo quiero alto en majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y verte alto en majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Y dile santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Una vez más, abre los ojos. Abre los ojos de mi corazón. Abre mis ojos, Jesús. Yo quiero verte. Que sea el deseo de tu vida. Yo quiero verte. Abre los ojos, Dios. Abre los ojos de mi corazón. Abre mis ojos, Jesús. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y verte, Dios. Y verte alto en majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y verte alto en majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Dile santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. En tus propias palabras, dile santo, santo. Deseo ver tu rostro, Señor. Deseo conocerte a ti, Jesús. Oh, dile a Él. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Él has aumentado, oh Dios, tu
tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré o hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Y grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Y grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Y grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré o hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca está. Vamos, dile, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Y grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Y grande eres, y grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Y grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Y grande eres tú. Y grandes son tus obras, todo imperio. Y grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Y grande eres tú. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar.
lista de artistas, al que hace brillar el sol en majestad, al que pone color a la oscuridad. En esta hora le decimos, Señor, gracias por tu amor, que nos lleva mucho más allá. En esa cruz del Calvario derramaste tu vida, Jesús, pero nos demostraste tu amor hacia nosotros. Oh, a ti, Creador y Maestro, decimos en esta hora. Y como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Y como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Y tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Bendiciones para todos. Qué bueno que podemos juntos adorar a nuestro Dios y que pronto, muy pronto, vamos a volver a la presencialidad. A partir de agosto van a poder venir tus hijos y estamos preparando toda la logística que se requiere para tener todo listo y que ellos puedan disfrutar junto contigo de la presencia de Dios y de otros hermanos en la fe. Le damos un gloria a Dios por lo que está haciendo después de un año largo, como hemos visto la fidelidad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Padre, gracias por tu bondad y tu fidelidad con cada uno de nosotros. Te pedimos que bendigas la labor de nuestras manos, Señor, y que nos des un corazón dadivoso para que el reino de los cielos siga avanzando y que nosotros seamos parte de eso. En Cristo Jesús, amén y amén. Ingresa a www.templobelen.org y vas al botón dar, allí encontrarás todas nuestras cuentas o escanea el código QR que está en nuestra pantalla. Gracias por enviar el soporte a contabilidad@templobelen.org o al WhatsApp 301-350-1335. Van a iniciar en agosto nuevos cursos. Por favor, inscríbete. Dependiendo de la inscripción, vamos a mirar posibilidades de presencialidad. Así que, por favor, hazlo a través de www.templobelen.org. Vas al botón de avance y allí encontrarás Red Belén. Gracias por seguir fiel a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Preparemos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Un saludo a nuestros hermanos de Templo Belén. No importa donde quiera que estés, estamos aquí otra vez a través de las redes sociales compartiendo el Evangelio. Gracias por ello, vamos a seguir haciéndolo. Sin embargo, les estamos dando una bienvenida a casa literal y físicamente. Nos estamos viendo cara a cara y antes nos saludábamos con besos y abrazos, ahora es a puño, pero puño limpio. Porque si no está limpio, entonces tampoco debemos hacerlo. En fin, no importa si es la mañana, mediodía o en la noche, les estamos esperando en casa. Regístrese y acá vamos a compartir la palabra. Pero recuerden, seguiremos por todas las redes sociales. Nuestra oración misionera, procuro hacerlo siempre. Vamos a orar especialmente por el pueblo de Mozambique. El pueblo de Mozambique está en una circunstancia difícil, aunque el 52% de la población es cristiana, el 17% y algo es islámica. Los musulmanes, que son los insurrectos, están tratando de tomarse la parte norte y quieren imponer la ley Sharia. Y lo hacen violenta y agresivamente. Por supuesto que los cristianos o creyentes que hay allí, la mayoría son calmados y tranquilos y no van a querer responder de manera agresiva. Por eso la situación es compleja. Oremos por Mozambique, país africano. Padre que estás en los cielos. No es solamente Mozambique, hay otros que están en conflictos y en guerras y en dificultades por esta imposición, Señor, que es muy sangrienta y violenta de parte de los musulmanes que son agresivos, Señor, que manejan el terrorismo para poder convertir las personas. Oramos para que
el amor tuyo, Dios, la fortaleza que le des a la iglesia, les permita predicar el Evangelio y que a la vez tu Santo Espíritu siga tocando los corazones aún de los más duros y los más difíciles. Te pedimos que los misioneros estén en tranquilidad, en paz, compartiendo, la iglesia creyente que siga compartiendo el Evangelio, guárdales y protégeles. Y como espejo, Señor, que se da en otros lugares del mundo, también oramos por esa iglesia perseguida, a la cual se le quieren imponer muchas cosas. Glorifícate, oh Dios. Y de esa misma manera nosotros que vivimos en un país, por lo menos, donde hay libertad de creencia y libertad de religión, Señor, sin embargo, se está levantando cierta agresividad contra los cristianos, acusándonos de muchas cosas que no son ciertas. Pero confiamos en tu palabra, caminamos en ti, oh Dios, y aquellos que hablan de tolerancia hoy no nos quieren tolerar, Señor, pero queremos responder de la mejor manera correcta. Queremos caminar de la manera que conviene. Por eso te agradecemos por tu palabra que nos aconseja para tomar las mejores decisiones en los momentos difíciles y complejos, a pesar de la oposición, a pesar de las circunstancias que se den en medio de un mundo malo. Este consejo ha estado siempre en tu palabra, que interpreta correctamente, de manera muy exacta, lo que sucede a través de la historia del hombre. Pero allí está tu palabra oportuna para darnos respuesta. Por eso la recibimos bajo el poder de tu Santo Espíritu, la pensamos, meditamos en nuestro corazón y queremos, eso sí, practicarla para seguir siendo los mejores modelos de compartir tu amor a todas las generaciones y a todas las razas del mundo, Señor, para tu honra y gloria y para bendición de ellos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas más difíciles de mantener en medio de circunstancias complejas en la vida es una actitud correcta. Pero las actitudes simplemente nos sirven como plataforma de pensamiento, plataforma de reflexión, plataforma donde se pueden apoyar las acciones que debamos hacer. Una de las circunstancias que nos ha embargado como iglesia cristiana es que somos muy espirituales, cosa que es bastante buena. Es importante serlo. Pero esa espiritualidad tiene que manifestarse e interactuar con el mundo de lo real y de lo físico. Cuando digo de lo real, no me refiero a que lo espiritual no sea real. Me refiero a aquello que es palpable y tangible. Por supuesto que el amor es real, aunque es un intangible. Sin embargo, se nota cuando las miradas, los suspiros, las palabras y las acciones lo demuestran en un mundo real. Muchos hombres dicen amar a sus esposas, por ejemplo, pero nunca les dicen a ellas que la aman. Pero en su mundo interno, muy espiritual, están seguros de ese amor. Pero su esposa está insegura porque no escucha con su oído físico unas palabras que van a través de las ondas sonoras para decirle que es amada. De esa misma manera y con esta sencilla ilustración, nosotros los cristianos debemos de entender que debemos tener una actitud, pero que es respaldada por una actuación que se pueda notar. Y para eso miremos un pasaje de la Escritura en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 12. Y vamos a leer en contexto. Hemos venido enseñando en días pasados acerca de la importancia del discernimiento, acerca de la importancia de la sabiduría y la palabra de sabiduría. Pero todos estos elementos y todas estas bondades de Dios, gracias, regalos, dones de Dios para nosotros, deben de reposar sobre una actitud y unas acciones. Por eso queremos compartir en esta serie de enseñanzas acerca de esto que bien nos comparte y nos resume el apóstol Pedro. Dice así la Escritura. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Compadézcanse unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal
y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Padre, es tu palabra y como siempre, con suma urgencia la necesitamos, la recibimos, la aplicamos, la vivimos, la mostramos y esperamos que toque muchas vidas. Una vez más, como siempre, para tu honra y gloria y bendición de muchos, desde acá hasta lo último de la tierra, en Cristo Jesús. Amén. Esta manera de ver la vida, en especial la vida cristiana del apóstol Pedro, nos ayuda a nosotros a bendecir nuestras vidas, nuestras familias, nuestro entorno social, nuestro entorno de país y también nuestra manera de compartir el Evangelio cuando llegamos a otras culturas y como siempre lo hacemos en Templo Belén, pensando hasta lo último de la tierra. Por eso oramos, por eso damos, por eso enviamos y por eso queremos ir y visitar. Y por eso siempre hablamos de una u otra manera del mundo y el compromiso misionero de llegar hasta lo último de la tierra. Pero en este pasaje en especial, el apóstol Pedro está concluyendo un resumen. Esta carta es bastante práctica y Pedro le está diciendo a la iglesia, vea, ustedes deben de comportarse de esta manera, reflejando lo que él expone en el primer capítulo, que ahora nosotros somos hijos de Dios por causa de Jesucristo y empieza a elaborar ideas. Dice él que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, que pasamos de una oscuridad a una luz bella y hermosa, la cual tenemos que compartir. Somos reyes y sacerdotes. Entonces nos ponen un plano muy interesante, pero esa manifestación espiritual de parte de Dios tiene que verse reflejada en una actitud, la cual debemos asumir todos. Y una vez más, pensando en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestro entorno, y además reforzada o declarada y afirmada por unas acciones que sean notadas en un mundo que realmente también es visible. Y por eso empezamos reflexionando por lo último, como inicia diciendo el pasaje que leímos. ¿Por qué por lo último? Porque después de hacer un resumen hacia muchos grupos específicos, empieza a hablarle en general a todos los creyentes. Entonces queremos compartir en primer lugar lo último, para luego en posterior ocasión de predicación podamos compartir detalles de grupos específicos que serán muy interesantes. Pero ya habrá tiempo de eso. Cuando escuchamos, por ejemplo, a otro gran escritor de la Escritura, Pablo, él nos recuerda en Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2 también, bueno, el 2 específicamente, dice, no nos conformemos a este mundo, sino que tenemos que ser renovados por medio de nuestro entendimiento. Nuestros pensamientos deben de cambiar para entender lo que Dios quiere hacer. Cuando dice esto, ¿a qué se refiere? ¿Qué debemos practicar nosotros para reflejar ese cambio de pensamiento? Pues hasta ahí, en ese pasaje lo hemos leído, lo conocemos bastante y lo usamos de manera frecuente para explicar por qué nosotros tenemos que pensar diferente. Pero cuando empezamos en detalles, Pedro también nos ayuda y nos acompaña en este viaje. La Biblia tiene un énfasis en lo práctico y cotidiano, cuando de vivir el Evangelio se trata. No está jamás, nunca desconectado el Evangelio con la realidad que vivimos. Al contrario, interactúa, interviene en el mundo de lo real, interviene en la vida. En otras palabras, este Evangelio que predicamos interviene directamente en lo que tenemos que vivir día a día. Como creyentes, no debemos quedarnos en lo metafísico. Esto es más allá de lo físico, que sí es importante porque el Evangelio viene de parte de Dios y Él trasciende a lo físico. Pero Él manda el Evangelio, por eso envió a Jesucristo, porque si el Evangelio se hubiera quedado allá, la palabra se hubiera quedado allá, no teníamos manera de acceder a ella. Era imposible por causa del pecado, ya perdimos la comunión con Dios por eso. Sin embargo, cuando envía a Jesucristo, Él restablece esa comunicación, trayendo lo que es más allá de lo físico, o sea, lo metafísico, lo trae a este mundo. Entonces, nosotros no debemos de quedarnos en lo metafísico, al contrario, recibimos acá el Evangelio y no podemos simplemente al recibirlo espiritualizarlo todo, en otras palabras, compartirlo como si fuera del mundo de allá. No, el Evangelio también toca lo de acá.
Entonces, esa palabra, eso que creemos, debe funcionar en un mundo real, en el camino de la vida, mientras vivamos acá y podamos compartir el Evangelio. Y recordemos algo muy sencillo, la gente que está a nuestro alrededor no comprende lo que es del más allá, porque simplemente les alcanza su pensamiento para lo que está acá. Por eso empezamos por lo último, para poder expresarnos de manera particular en nuestros grupos, porque también estamos en grupos como el hogar, como la familia, como el trabajo, cómo interactuamos como los cristianos, que a su tiempo lo vamos a ver también. Necesitamos mostrar al mundo que es posible tener un modelo de vida distinto a lo que ellos mismos están ofreciendo. Ahora miremos el pasaje en detalle. Empieza diciéndonos y recomendándonos a la iglesia en general, por eso es una actitud que la iglesia debe asumir, que debemos de ser de un mismo parecer. ¿A qué se refiere un mismo parecer? Pues tenemos algunas opciones. Normalmente tratamos de ponernos de acuerdo en lo teórico del Evangelio, en la doctrina, lo argumentativo y lo que tiene que ver con el conocimiento. Siendo esto todo bastante importante, y yo animo a que escudriñemos la Escritura y podamos dialogar acerca de ella. A veces vamos a encontrarnos en puntos de vista diferentes y todo ese espacio será vital para memorizar la Escritura, para comprenderla, para compartir los puntos de vista y en fin. Pero si nos quedamos allí, podemos llegar a convertirnos como una especie de fariseos modernos donde sabemos mucho de la Biblia, pero no hay más detrás de un conocimiento intelectual y académico. Otra posibilidad de tener un mismo parecer es en cuanto a la uniformidad. Comportarnos tribalmente o, como hoy se estila decir, ser un colectivo. Eso de ser colectivo no me gusta, porque el colectivo o los colectivos que hoy se representan, respetando cada uno de estos grupos, estoy hablando en cuanto a la estructura de lo que quiere decir, me refiero a que son personas que están aglutinadas porque coinciden en algo en específico. Normalmente puede ser su pensamiento ideológico, su pensamiento en cuanto a lo sexual, su pensamiento en cuanto a áreas muy específicas, pero nunca se vuelve un asunto holístico e integral, porque todo es a través de algún punto de vista que les concierne. Normalmente estos grupos son controlados y son dirigidos por muy pocos, a veces por un solo pensador, y todos se van tras esa idea. Y se pierde la individualidad y se pierde el criterio para exponer y para muchas veces discrepar, que bien es necesario e importante. En la Biblia tenemos casos como Pablo y Pedro discutiendo acerca de cosas, Pablo y Bernabé discutiendo. Siempre en la Biblia está esta oportunidad porque Dios no quiere que nos comportemos como colectivo, debemos de pensar y reflexionar cada uno. Entonces no creo que un mismo parecer se refiera a eso, a uniformarnos. O tenemos una tercera opción, para no nombrar más, a integrarnos, conectarnos con lo que Dios enseña en nuestras mentes cuando lo comprendemos y lo entendemos, lo que luego pasa a nuestro corazón a producir reflexión, confrontación y donde tenemos que dilucidar, tomar decisiones. Pero luego que nuestro corazón se decide y estamos de acuerdo con lo que la palabra dice, entonces finalmente tenemos que ponerlo en práctica a través de nuestros sentidos. Recuerde que amamos a Dios con la mente, con nuestro corazón, pero también con nuestras manos, nuestro cuerpo y lo que hacemos. De tal manera que cuando dice que seamos cristianos en un mismo parecer, no es en cuanto a ideas específicas, no, porque siempre vamos a discrepar. Se refiere más bien a que nosotros tenemos una mente tocada por Dios, un corazón tocado por el Espíritu Santo y un poder de parte de la palabra de Dios por lo que hizo Jesucristo para que actuemos diferente. De tal manera que nos unimos en muchas cosas y esas cosas son decididas por la palabra de Dios, por nuestro Señor Jesucristo, quien fue puro y perfecto, y no por un seguidor de este mundo, un líder de este mundo, al cual nosotros podemos seguir e interpretamos la vida a través de la lente de un solo individuo, una sola mujer, una sola persona, una sola ideología. No, esto no viene de ningún ser humano, es palabra de Dios, poder de Dios que viene de parte de Él. En ese punto debemos de estar unidos. Podemos discrepar de muchas cosas, podemos ser de muchas razas, de muchas culturas, podemos, en fin, tener muchas opiniones,
Pero cuando nos sentamos alrededor de la palabra, entonces sí podemos tener un mismo parecer en su palabra, la de Dios, nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. Luego el pasaje nos empieza a hablar acerca de cómo interactuamos unos con otros, unos a otros. Y hay unos términos griegos, no es importante memorizarlos en el griego, pero sí en el concepto que aparece en español. Por ejemplo, sympathies, hablando de simpatía, cuando dice que nos debemos compadecer unos a otros. Ese es un término. ¿Cómo vamos a relacionarnos unos a otros? Compadeciéndonos. Este pasaje, cuando estudiamos, esta idea del pasaje, en esta palabra específicamente encontramos desde el griego que se refiere a sufrir juntos, comunes sentimientos en relación con lo que nos toca vivir. A eso le podemos llamar empatía. De hecho, sin irnos a compartir ese pasaje ahora, pero el capítulo 5, finalizando esta misma carta, Pablo dice que todos los sufrimientos alrededor del mundo son compartidos por todos nosotros los que somos hermanos en Cristo Jesús. Eso quiere decir que en muchas ocasiones cuando yo comparto con mi hermano o con mi hermana, yo debo ser consciente que lo que le está pasando a él o ella en ese momento difícil y complejo, y de pronto yo hasta miro, pero ¿cómo se le ocurrió hacer eso? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Bueno, yo debo recordar que yo estoy tan vulnerable y tan expuesto, tal vez no en esta ocasión como le tocó a mi hermano o hermana, tal vez más adelante o tal vez en el pasado me sucedió. Entonces allí empezamos a compadecernos unos a otros. No se refiere esto a tenerlos lástima, para nada. Es al contrario, para entender que en la vida, cuando hay sufrimiento, a todos nos toca por igual y en algún momento. Eso es mucho mejor que juzgar, que señalar o simplemente opinar. Algunos cristianos somos de esos que opinamos de todo el mundo y que andamos haciendo diagnóstico de lo que pasa en las iglesias, con los pastores, con los líderes, los hombres, las mujeres, el mundo, los políticos. Opinamos. Poca capacidad de compadecer tenemos. La palabra del Señor nos está enseñando aquí a que en la relación unos con otros, en lugar de juzgar, debemos de simpatizar. Y más que simpatizar es empatizar, ponernos en el lugar de los zapatos de los demás. Y para eso se requiere conocernos unos a otros. Se requiere el precio de dialogar, hablar, compartir espacios reales. Por eso es tan importante regresar al templo, regresar a las células. Sí, compartir en lo virtual, pero lo virtual a veces se va volviendo más etéreo. Necesitamos también interactuar en la medida que se puede hacer después de esta pandemia. Entonces, en la medida que nos conozcamos, yo ya no miraré solamente el lado con el cual discrepo de mi hermano, sino que, yo lo entiendo, a mí me pasó esto, estoy compadeciéndome de él, en el sentido correcto que lo dice la Escritura. Unos a otros. También nos dice que nos amemos unos con otros. Amarnos es importante. Lo más interesante es que aquí no recurre simplemente al amor porque es el amor, sino que en el contexto el apóstol Pedro está diciendo, luego de hablar de unos grupos, aquí le está hablando a la iglesia como creyentes. ¿Por qué nosotros nos debemos amar? ¿A qué amor se refiere? Pues hay muchas maneras de expresarlo, el amor de Dios, el amor que es Jesucristo, el amor que está escrito en la palabra. Pero cuando está hablando aquí al grupo de creyentes, nos une la sangre de Cristo, que entre otras cosas es muy reconocida y nombrada también por apóstoles como Pedro. La obra de Jesucristo me refiero. Y la obra de Jesucristo consiste sencillamente en esto, en que Él murió, derramó su sangre, y ahora por su sangre estamos unidos, como lo es en las familias. Somos familia de sangre por Jesucristo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Nos dio la oportunidad de nuevo de ser hijos de Dios, por eso nacemos de nuevo. Entonces tenemos una afiliación de amor porque somos una familia. La familia es irrenunciable. Todos que nacimos en una familia, yo no puedo decir que ya no soy de la familia, todos somos de la familia. Hasta las ovejas negras siguen siendo de la familia. Todos somos de la familia una vez más. Entonces, no se refiere a uniformidad de pensamiento como ya decíamos. Es un asunto de lo que hizo Jesucristo. Él nos unió. Por eso, aunque sea difícil a veces de asumir, yo debo tener esa actitud para poder vivir la vida cristiana, para poder usar los dones como discernimiento, la sabiduría y la palabra de sabiduría que ya vimos. Yo necesito tener esa actitud de amar a los demás.
Y no lo voy a amar porque piense como yo, no lo voy a amar porque siempre me aplaude cuando yo digo, cuando yo hago. No, aquellos creyentes que me parecen muy difíciles, si aceptaron a Jesucristo, somos familia y lo debo amar porque también Jesucristo murió en la cruz por él. Ese es el amor principal y básico. Entonces eso nos va a ayudar a soportar las diferencias de manera efectiva y práctica. Pero luego la narración de Pedro nos empieza a hablar de un comportamiento que tiene que ver con nuestro corazón. Ya no es solamente la relación entre nosotros, sino nuestra actitud donde está nuestro corazón involucrado. Dice, sean de buen corazón. Y empieza a hacer unas descripciones interesantes que nos marcan el corazón del cristiano. Un corazón que tiene que estar caracterizado por la humildad. Pero vamos a mirar algunos términos que aparecen allí, que cuando los explicamos en contexto cultural y en el término que aparece en el griego nos van a ayudar a entenderlo de mejor manera. Dice, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. Pues las Escrituras, y ahí vamos a concluir con esa última parte, pero miremos en esto el corazón y la humildad. Cuando hablamos de corazón y la humildad, aparece una descripción del griego que tiene que ver con buenos intestinos. Cuando dice eso de amarnos unos a otros, cuando dice eso de tenernos empatía, y aquí lo está resumiendo, sean de un buen corazón. ¿Cómo es ese buen corazón? Ese buen corazón debe ser capaz de, y ahí es donde aparece el término buenos intestinos. Recuerde que en la palabra del Señor se utiliza mucho ese término. Dice que debemos de amar con todas nuestras fuerzas y con nuestras entrañas. Cuando las personas se enamoran, sienten como que algo pasa en el estómago. Realmente es en los intestinos. Ahí se manifiesta el nerviosismo y un montón de cosas. Las sensaciones se manifiestan allí. Por eso hay que amar a Dios con el hígado, con las entrañas, con los intestinos y con todo esto. Ahora, recordemos que el intestino procesa todo lo que nosotros comemos. Pero todo lo que está bien o mal está contenido en el cuerpo, en un mecanismo de digestión. En otras palabras, hay un control. Y el intestino ayuda a sacar lo que no está bien y a diferenciarlo de lo que está mal. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor es que desde lo más profundo de nuestra vida, desde lo más íntimo y desde lo que toca fondo, tiene que ver con el fondo, no con la forma, nosotros debemos de tener un corazón dispuesto, que esté en control, que no pierda la capacidad de refrenar aquellas emociones, aquellas actitudes y aquellas decisiones que no son correctas. Entonces, desarrollando la idea, esto en lo práctico se refiere a tener un trato justo con los demás, porque sigue diciendo, no paguéis a nadie mal con mal. ¿A qué nos referimos entonces con esto de los buenos intestinos? Porque normalmente si el cuerpo funciona de manera correcta, con buenos intestinos, nada estará descontrolado. Nada. Todo lo malo estará en control. Todo lo malo se irá por el lado que se tenga que ir y no nos afectará. Y lo bueno se va a manifestar de una u otra manera. Cuando hablamos de pagar mal al mal, estamos hablando de una recompensa, estamos hablando de una sanción, estamos hablando de lo que sucedía, y esto es cultural, ante un tribunal. El que la embarraba se le tenía que pagar. Eso era lo que se necesitaba. Entonces, normalmente, si yo considero que alguien me ofendió y me dañó, yo debería hacer eso mismo, como una recompensa o como una sanción. Sin embargo, cuando Dios apela a este término que le recordó a los oyentes los tribunales, empezamos a entender que no podemos dar rienda suelta a lo que sentimos y a lo que humanamente haríamos bajo la reacción de cualquier ser humano, la venganza, el odio, la sanción, sino que debemos de recurrir a lo que Jesús hizo. Jesús, cuando estuvo en el ministerio, fue atropellado, fue perseguido, fue muerto en la cruz. Y Él era inocente, fue acusado muchas veces. Sin embargo, Él allí en la cruz hizo la justicia de Dios. ¿Y cómo actúa esa justicia de Dios? Él tuvo misericordia. Él nunca
se fue en contra de las personas, les siguió amando. Recuerden que muchas veces los discípulos le decían, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Pedimos que caiga fuego del cielo. Señor, míralos cómo hacen, míralo. Y el Señor dice a los apóstoles, dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Precisamente Jesús les estaba diciendo, deben tener un corazón humilde, un corazón bajo control. En otras palabras, lo que está diciendo Pedro es, recuerden que también dice en sus cartas, Pedro dice, sigamos las pisadas de Jesús, es comportarnos como Jesús en esto, tener un corazón humilde. Nunca pagó mal aunque fue insultado. No contestó las ofensas, se quedó callado. Y en la cruz hizo justicia. Y en lugar de maldecir lo que le pedían cuando estaba en la cruz, bájate de la cruz y acaba con todos, lo que me dice la Escritura es que él en la cruz dejó bendición. ¿Cómo yo puedo bendecir a los que me perturban? ¿Cómo puedo yo bendecir a los que me ofenden? ¿Cómo yo puedo bendecir a los que me atacan? ¿Cómo yo puedo amar al que me odia para bendecirlo también? Recuerde que sea en nuestra casa, en el trabajo, ideológicamente, políticamente, bajo la condición que sea, el hombre en su reacción primaria quiere vengarse, quiere defenderse, quiere atacar cuando se siente atacado. Pero la pregunta que el cristiano se debe hacer en esto de un corazón con humildad y la actitud a la que nos llama el apóstol Pedro es, ¿cómo aprovecho esta circunstancia donde me siento atacado? ¿Cómo yo, en lugar de atacar, que sería lo normal para muchos, yo puedo bendecir? Eso trato yo de hacerlo permanentemente. No es fácil, pero a eso nos llama el Señor. Y concluye toda la historia de manera muy directa y muy práctica. Nos dice este pasaje precioso, hermoso, como dice la Escritura. Entonces el apóstol Pedro hace un resumen de lo que ya decía la Escritura. Es muy común que los discípulos, los apóstoles, los escritores bíblicos se refieran en sus escritos del Nuevo Testamento a lo que dice la Escritura, lo que ya los judíos conocían. Pero fíjese que a qué alusión está haciendo el apóstol Pedro. Dice, si quieres disfrutar la vida y ver muchos días felices, cosa que queremos todos, ojo, hagamos esto, refrenar la lengua de hablar el mal y los labios de decir mentiras. Apartarnos del mal y hacer el bien. Buscar la paz y esforzarnos por mantenerla. Recordando que los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Y aquí simplemente en este resumen puedo contar básicamente dos historias. Una relativamente nueva, moderna de nuestra época con gente colombiana y otra que está narrada en la Escritura. ¿Qué es lo que debemos hacer? Como dicen las Escrituras. Entonces está en dos partes, lo que me toca a mí y lo que Dios va a responder en este contexto de lo que estamos aprendiendo hoy. Lo que me toca a mí, según las Escrituras, 1, disfrutar la vida, porque Dios quiere que tengamos muchos días felices. A veces nosotros los cristianos, en nuestros comentarios, en nuestra forma de ver la vida, en medio de las dificultades reales, porque ojo, la Biblia no nos dice, manifiesta felicidad cuando te vaya bien, no, en medio de la vida debes de ser feliz. Disfrute la vida, aún con sus dificultades, con sus problemas, con sus angustias, porque Dios nos dio un sentido de ser. Somos reyes y sacerdotes, somos nación santa, somos de bendición. Y aunque nos persigan y pase lo que pase, la vida es para disfrutar. Por eso los cristianos no nos entristecemos cuando alguien fallece como los demás, porque tenemos vida en Jesucristo y esta trasciende aún a lo físico. En otras palabras, este cuerpo puede morir, pero nuestra vida tiene vida eterna. Y Jesucristo nos dio vida y vida en abundancia. Entonces la actitud del cristiano es disfrutar la vida, porque todos los días que tengamos sobre esta tierra y todo lo que tenemos que hacer como Templo Belén, como familia, la siguiente generación, es para que haya plena felicidad. Como dice nuestro pastor Abelino, toda familia, toda persona tiene derecho a ser feliz porque es lo que Dios quiere. Pero una de las cosas que daña ese disfrute de la vida y los días felices es el perder el control de la lengua, que es lo que nos sugiere. Mire que estas son cosas y manifestaciones en el mundo de lo real para que podamos tener la actitud correcta, para que podamos tener empatía, amarnos unos a otros, todo lo que ya describimos, controlar la lengua. Con la lengua hacemos tanto daño, la lengua ofende, la lengua destruye. Y sigue desarrollando la idea y ampliándola o detallándola mejor. Dice, diga siempre la verdad, evite la mentira.
Nunca diga mentiras porque eso es terrible, destruye y daña tu vida. Así te veas obligado a solucionar muchas veces de afán con una mentira. No lo hagas. Mire que sigue elaborando y detallando la idea. Haz lo correcto. Cuando mentimos, terminamos haciendo lo incorrecto. Haz lo correcto. Cuando te descubren una mentira, se pierde la paz. De hecho, cuando dices una mentira para salvar tu puesto, para salvar una relación, pero cuando se está a punto de descubrirse esa mentira, alguien la va a descubrir, entonces, ¿qué es lo primero que sentimos? Uy, me van a pescar. No, ¿qué va a pasar? Perdemos la paz. Necesitamos paz porque no podemos estar peleando con las personas. Ese no es el carácter del cristiano. Y permítame esta partecita de lo que nos toca a nosotros, según dice la Escritura, para poder tener esta actitud correcta, en una historia que ya he contado en otros días, pero vale la pena hacerlo de nuevo. Un cristiano, anciano él, muy querido y de muy buen testimonio, en una ocasión que estábamos compartiendo la palabra, él dice, yo quiero dar un testimonio. Mire, yo era muy joven, que ya tenía sus años, jubilado, pensionado, con todas sus cosas, Dios le había bendecido mucho. Hoy yo tengo muchas cosas, decía él. Yo he sido bendecido, tengo una buena posición social, tengo muchas cosas, pero mi historia es importante. Cuando yo era joven, mi papá me enseñó 2 cosas en la vida. Nunca digas mentiras y que no te tengan que repetir las cosas. Y nos cuenta que él empezó a trabajar con el gamonal del pueblo, el dueño, el que tenía el granero o el lugar donde venden todas las cosas necesarias en la plaza del pueblo. Allá, la mercadería más importante, el lugar era ese. Entonces le dijo, mira, tú tienes que abrir y tú tienes que administrar ese lugar. Y el jefe siempre llegaba, pero el que abría la puerta era él. Nos contó que un día se quedó dormido, un lunes, y cuando se levantó ya era tarde. Y él sabía que el jefe llegaba, pero nunca abría. En otras palabras, él sabía que el jefe ya estaba esperando en la puerta. Y lo normal era que él llegara a abrir y el jefe llegaba después. Cuando se dio cuenta de esa realidad, ya no puedo llegar temprano, se va a abrir tarde hoy. Y para colmo de penas o males, como dicen muchos, este hombre, el dueño del negocio, era terriblemente de mal genio. Entonces él se imaginaba cómo se iba a poner, vociferar, rojo de la ira, diciendo cosas. Entonces lo primero que pensó aquí fue, mi lengua me va a salvar. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Iba a hacer lo incorrecto. Mire que esta tiene que ver con lo práctico. Y cuando estaba a punto de pensar, ya tenía diseñada una buena excusa, que realmente no era una excusa, era una mentira. También recordó las palabras de su padre. Nunca digas mentiras. Me imagino que él ya se imaginaba y me va a repetir, yo le dije a usted que debía llegar temprano. Entonces se configuraba lo que el papá le advirtió. No diga mentiras y que no le tengan que repetir las cosas. Entonces él se fue por el camino, llegando para confrontar, o por lo menos afrontar más bien, al jefe iracundo, al dueño del negocio, y pensando en la historia, puliéndola. Pero dice él que cuando lo vio, se acordó de las palabras de su padre. No digas mentiras. Y allí tuvo que tomar una decisión en su corazón. Refrenar su lengua, controlar, tener una actitud, recordar lo que su padre le enseñó, no pensar en las consecuencias. Este señor me va a tratar mal, entonces yo me anticipo. Nada de eso, todo se desvaneció. Y lo miró a los ojos y este señor le dice, ¿y ahora usted qué me va a decir? Y le dice, jefe, me quedé dormido. Cuenta a nuestro hermano que no recuerda, no olvida la cara de su jefe cuando lo mira, estaba rojo. Y todos lo conocían porque el hombre empezaba a vociferar y se quedó en silencio por un tiempo. Lo miró, refrenó, apretó los labios, no dijo nada. Y cuando lo dijo, abrí y empecemos a trabajar. Entonces él recuerda cómo todo este control me bendijo. Este hombre no estaba preparado para la verdad. Estaba preparado para la mentira, porque hasta le dijo, ahora usted qué me va a decir, qué fue lo que pasó. Mis queridos hermanos, el mundo está esperando infelices que vociferen, que mientan, que actúen con un corazón malo. Pero cuando se encuentran contigo, conmigo y con una actitud como lo propone el apóstol Pedro, entonces quedarán desarmados de armas y del corazón y de todo, y podrá haber un espacio para compartir el Evangelio y vivir felices en paz. Lo interesante es que el pasaje culmina
con la respuesta de Dios. ¿Y cómo es la respuesta de Dios? Pues habla de recompensa, habla de que Dios es el que va a pagar y que Él es muy claro. Los ojos de Dios ven. Si los ojos nuestros ven, aunque deformadamente, los ojos de Dios ven perfectamente y no tiene ojos físicos como nosotros, pero Él todo lo ve y todo lo conoce. Nos dice que Él ve, Él está pendiente, Él sabe todo, lo más profundo, lo que hay adentro y lo que se manifiesta fuera de nuestras vidas. Pero también utiliza otro término, que Dios escucha y recibe lo que ofrecemos, que son nuestras oraciones. Aquí las oraciones no son solamente las peticiones, aquí las oraciones se refiere a nuestra comunión y nuestra ofrenda que entregamos a Dios. Y lo vamos a explicar con una historia con la cual concluiremos. Entonces Dios ve y Dios escucha, Dios recibe todo lo que ofrecemos. Y acepta al bueno y rechaza al malo, categóricamente y claramente. Entonces también es una advertencia. Por eso hay que escuchar el consejo del apóstol Pedro y vivir de mejor manera, practicándolo en casa, practicándolo con los vecinos, el trabajo, en la iglesia, practicándolo en todos los espacios. Y me resume esta última parte, una historia en la palabra del Señor, en el libro de Génesis, el capítulo 4, cuando un muchacho mata a su hermano. Caín mató a Abel. Pero la narración dice que los dos, en el pasaje, comienzan relacionándose con Dios, donde Dios ve y donde Dios escucha. Y me dice la historia que Caín hizo una ofrenda y la entregó ante Dios. Y Abel fue y tomó una ofrenda y la entregó ante Dios. Cuando sigue diciendo la escritura que Dios miró con desagrado a Caín y a su ofrenda, y con agrado a Abel y a su ofrenda. Es exactamente lo que nos describe este pasaje que hoy hemos estudiado. El Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. En otras palabras, hay una respuesta de Dios a cómo nosotros vivimos, cuál actitud tenemos y qué actuamos en la vida. Recuerda que estamos hablando de actitud para poder actuar de la manera correcta y como cristianos. Dios nos está viendo. Nosotros oramos, le pedimos, le adoramos, decimos, actuamos. Todo eso lo ofrecemos a Dios. Pero recuerde, a Dios no se le enreda con lo que le damos. Porque Él, aunque mira lo que hacemos y lo que damos, Él primero mira el corazón. Dice claramente que Dios miró con desagrado a Caín, primero mira a la persona y a su ofrenda. Mira las dos cosas. Con agrado a Abel y a su ofrenda. Si tú estás haciendo muchas cosas buenas y quieres hacer obras y bendecir y quieres ayudar al pobre, al necesitado, al marginado, a los niños que están en dificultades, quieres hacer justicia en medio de la injusticia de este país, quieres protestar, quieres hacer por aquí, quieres dar dinero, quieres sacrificarte, quieres un montón de cosas, pero no tienes el amor de Dios. Pero tu actitud es otra y lo haces muchas veces por egoísmo y, recuerde que hoy hablamos sin humildad. Pedro nos propone, es con humildad. ¿Por qué con humildad? Porque todo lo que podemos hacer es de Dios, no es de parte nuestra. Simplemente somos instrumentos en las manos de Dios. Entonces, si hacemos cosas, pero no tenemos una actitud y acción. Hacemos cosas, pero no tenemos actitud, entonces Dios no nos va a ver bien. Como le pasó a Caín. Rechazó a Caín y rechazó su ofrenda. Pero si tenemos una buena actitud y no hacemos nada, de pronto Dios conoce nuestro corazón, pero la gente no notará el poder y el amor de Dios, ni nuestra familia ni nuestro entorno. Entonces, lo que tenemos en el corazón debe ser manifestado como Pedro lo sugiere. Padre que estás en los cielos, yo te pido por cada creyente, porque en este momento todos estamos revisando en nuestras vidas cómo nos comportamos en nuestras casas, cómo nos comportamos en nuestro trabajo, en nuestro barrio, cuando practicamos deporte, cuando negociamos, cuando estudiamos, en cualquier espacio de la vida. Por supuesto que el primer espacio es ese donde estamos solos contigo, Señor. Tú nos conoces muy bien. A nosotros, no te podemos impresionar ni con palabras ni con acciones que no tengan un corazón, o con un corazón que simplemente pretende mostrar una actitud religiosa ante ti, pero las acciones no se notan. Tú nos conoces muy bien. Señor, aquí no estamos atemorizados ni mucho menos por una mala recompensa, porque esa no es la idea del pasaje, no es el miedo, no es atemorizar, sino es el crearnos conciencia, porque la respuesta está en tu palabra,
Que por último este consejo que Pedro da a todos nosotros para que podamos caminar de la mejor forma, con un buen parecer, unos a otros, amándonos y simpatizando, empatizando unos con otros, tener un corazón humilde, donde estamos en control, Señor, donde nos comportamos como tu Hijo Jesucristo y no pagamos mal a nadie, Señor. Al contrario, terminamos bendiciéndolo, Señor. Como la Escritura dice, controlamos nuestra lengua, decimos la verdad, hacemos lo correcto, procuramos la paz, sin pelear, Señor, sin perder el control. Padre, lo que tú nos estás diciendo no es que nos amenazas si hacemos lo malo, sino al contrario, que lo tenemos todo en el consejo de tu palabra para hacer lo bueno. Pero somos conscientes que todo lo que tengamos como actitud en nuestra vida y por ende lo que actuemos, Señor, tendrá unas consecuencias. Ayúdanos para hacer lo correcto, para darte honra y gloria a ti y entonces poder bendecir a muchos. Señor, ayúdanos a practicar esto en nuestros espacios de la vida de manera debida, Señor. Muchas gracias, oh Dios, porque en estos tiempos tan difíciles las personas necesitan ver personas y una iglesia que está en un sano control, con dominio propio y con unos brazos abiertos para bendecir. Para tu honra y gloria y una vez más, para bendición de muchos, en Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo le sigan acompañando y que tus actitudes sean conforme a la palabra y que terminen en las buenas acciones que darán testimonio de la gracia de Dios. Bendiciones para todos.